buenos días, ya es miércoles, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que el día de ayer se llevó a cabo la conferencia de prensa de la obra de teatro Aeroplanos. Este es un reestreno, ya se habían presentado anteriormente en el Teatro Independencia y otros teatros. Esta obra, bueno, está caracterizada y, bueno, más bien estelarizada por don Ignacio López Tarso y, por supuesto, Manuel El Loco Valdés. Ahí el Loco Valdés dio una desagradable noticia. Le encontraron un tumor en la cabeza. Lo están analizando si es maligno o no es maligno. De momento le dijeron los médicos al Loco Valdés que no es cáncer. Sin embargo, se va a llevar una serie de estudios para saber exactamente de qué se trata este tumor. ¿Quieren saber exactamente qué se dijo en esta conferencia de prensa de Aeroplanos? Chequen esto. Ignacio López Tarso y Manuel El Loco Valdés reestrenarán la obra Aeroplanos el próximo 13 de abril en el Teatro Rafael Solana, todos los martes a las 20:30 horas. Durante la conferencia de prensa, El Loco Valdés confesó que tiene un tumor maligno en la cabeza, el cual los doctores le aseguraron no es cáncer, por lo que dijo no será necesario que le realicen quimio y radioterapias, aunque sí será sometido a una operación. Según me dijo el doctor, que es muy fácil. Mente la onda, es como, ay, permítame, pasar mi dedo. Gracias. Mire, aquí está el mal, aquí ya fue la operacioncita chiquita, pero entonces tiene que quitar todo esto rojito que se ve aquí, aquí, aquí y aquí. Chin, quitarlo todo, sacarlo, limpiar perfectamente bien y ponerle un parchecito de piel. No le veo ningún problema. Malo es que la cosa estuviera adentro, interna. Usted sabe que un tumor maligno puede irse a donde quiera. Donde estoy pidiéndole a Dios que no se vaya a ir para allá o para acá. ¿Y el médico le dice que no, le preocupa? En lo más mínimo. No tengo por qué inquietarme. Después de que me operen, me quitan todo. Ya no tengo por qué revisar nada. Hasta 6 meses me dijo que cada 6 meses hay que revisarme. ¿Aceptaría usted la ayuda de la señora Verónica Castro, don Manuel? ¿Y por qué no? Donde hubo amor, todavía hay respeto y cariño. Muchas gracias por su atención. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Y bien, el día de ayer les dimos a conocer que la tarotista Padme demandó a la original Banda Limón por acoso. El día de ayer ya ofreció conferencia de prensa para hablar sobre esta demanda, asegurando que bueno, le pareció una falta de respeto que ellos hayan sido invitados a su programa para darle la patadita de la buena suerte y ellos hayan metido la manita donde no les correspondía. ¿Quieren saber exactamente qué dijo la tarotista Padme? Chequen esto. La vidente Padme Castellanos convocó a rueda de prensa para narrar el momento tan desagradable que vivió cuando, durante su programa, Carlos Lizárraga de la original Banda Limón le propinó una nalgada. De igual forma, aseguró que personas allegadas a la agrupación le ofrecieron 350,000 pesos por no mostrar el video de los hechos a la prensa ni a las autoridades. De este lado, como lo acaban de ver en el video, que me supongo que ya lo vieron, sale Carlos de este lado y me da la nalgada. Dile que regrese y que obviamente me pide una disculpa. Tal cual sus palabras, tanto de la chica como los asisten como de él, son Banda Limón. Deberías de estar orgullosa que uno de los de la Banda Limón te nalguee. Y jamás, 3 veces lo repitió, Banda Limón pide una disculpa. Es que te la antojaste, tiene un mes sin ver a su esposa. Y de igual manera me empezó a contar otras anécdotas que obviamente de pronto dejan de ver a sus esposas 6 meses y obviamente por la chica que en ese momento está, pues es la que se les antoja. Y son palabras literales por ello, no por mí. Que lo que nos interesa es el contenido. No, pues el contenido ya no lo tengo, en eso estuvimos. Yo soy muy seca en esas situaciones, estuvimos acá escasamente 2 minutos y me dijo, bueno, 350,000 estaría bien. Luego probablemente estaría bien, pero mi dignidad no tiene precio. Punto. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Y bien, todo el mundo nos preguntamos qué está pasando por la cabeza de Luis Miguel y es que últimamente se ha estado dejando ver en distintas situaciones. Y ahora, bueno, lució un look totalmente rejuvenecido. Se fue con uno de los famosos estilistas de Hollywood para renovar su imagen. ¿Quieren saber exactamente qué información les preparamos en el carrusel de los espectáculos? Chequen esto.
hoy en el carrusel de los espectáculos con un look más juvenil. Así es como ha aparecido Luis Miguel en lo que va del primer trimestre del 2017, y aunque muchos lo han criticado, otros han coincidido en que su nuevo peinado ha logrado quitarle varios años de encima. El responsable de esto es el reconocido estilista hollywoodense Emilio Uribe. Luego de que hace años se señalara a Esteban Loaiza como principal responsable de un desfalco millonario que tuvo Jenny Rivera cuando ambos estuvieron casados, fue Rosy Rivera, hermana de la fallecida cantante, quien validara dicha noticia durante el programa Hablando Claro. A mí me afectó, yo pasé un poquito del proceso con mi hermana. Ella empezó a pensar esto desde julio, me consta, porque era mi cumpleaños y ella me iba a dar una cantidad de dinero y ya no estaba. She's like, something's wrong. I'll tell you later, sister. Algo está mal. Ella no inmediatamente no fue a pensar que era Esteban. Cuando ella llegó a pensar que era Esteban, sufrió mucho. Yo, como estaba con mi hermana, me afectó porque la vi llorar. A mí Jenny me platicó de que le había robado ese dinero, que se le había perdido la caja fuerte. Y entonces yo le dije, mija, no te preocupes. Le dije, porque ¿cuántas veces no te han robado? Y Dios te ha seguido multiplicando todo tu dinero. Le dije, así que no te preocupes, Dios te va a dar más, tus manos van a ser más bendecidas, tus hijos van a ser más bendecidos. Le dije, simplemente porque te robó. Vaya metida de pata la que tuvo Chantal Andere, pues por medio de sus redes sociales dio a conocer que debido a una absurda y tonta caída, como ella misma la denominó, se fracturó los 2 talones, por lo que tendrá que estar en reposo absoluto durante 20 días. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Pues esa es parte de la información del mundo de los espectáculos. Más adelante ya tenemos aquí en el estudio al grupo Marconi. Mientras tanto, te regreso a las cámaras y los micrófonos. Son todos tuyos, Alejandra.